porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. La más cordial bienvenida para cada uno de ustedes y gracias por su compañía en esta mañana. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros, que dialogue con nosotros. Y ahora corresponde la presencia y la colaboración de la doctora Eneida Zúñer. Está también con nosotros el maestro Juan Carlos Núñez. Y vamos a echar una mirada y vamos a reflexionar un poco sobre la actualidad en nuestro país. ¿Le parece si nos acompaña hoy? Sobre todo recordando que acaba de llegar a Guadalajara la Brigada de Justicia por Ayotzinapan. Familiares, amigos, maestros, un gran contingente que llegó al CUSH y que hacen un llamado a todo el país en realidad. La situación que vive México en este momento es por demás dolorosa, terrible, dantesca por momentos, y me parece que es importante, como lo he venido diciendo a lo largo de toda la semana y de fechas recientes, es importante que usted y yo y todos nosotros, los que conformamos nuestro país, mantengamos los ojos muy abiertos, mantengámonos alertas, pero también serenos, tranquilos, y este es un llamado concreto y claro a la paz, a votar por un Estado de Derecho y construir nosotros mismos esa justicia que necesitamos desde el pueblo, para el pueblo. Hoy con usted, Eneida Zúñer. Buenos días, Eneida. Buenos días, Yolanda. Buenos días a todo el público. Juan Carlos Núñez, hoy con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Pues no quiero hacer demasiado largo esta introducción a nuestro programa, pero subrayo la intención del programa. Es un llamado a la conciencia, a la participación activa en favor de la paz. Eneida, por favor. Sí, mira, Yolanda, debo confesar que la preparación de este programa me costó mucho trabajo por todos los niveles que están envueltos y revueltos en la discusión, porque sí, es un problema, la cuestión del caso Ayotzinapa, es un problema que tiene muchas capas y muchos niveles. El primero y el más básico es el dolor de las familias. Esto es un nivel que no podemos pasar por alto, que está ahí presente y que concierne a aquellos que son directamente allegados a los desaparecidos y a los muertos, porque también hubo muertos. Entonces, tenemos en primer lugar el dolor lacerante de familias completas que perdieron, de 43 familias y más, si contamos los muertos, que perdieron a sus seres queridos y están desaparecidos, y no hay dolor más grande, y lo escuché de mi madre en una ocasión que mi hermano se perdió, no hay dolor más grande que no saber qué pasa con él ni qué está pasando con él. Mi madre llegó a decir, fue algo muy rápido, pero mi madre llegó a decir cuando mi hermano era pequeño, prefiero saberlo muerto a pasarme toda la vida pensando, es muy crudo esto, pero a pasarme toda la vida pensando qué estará pasando y por qué estará pasando. Entonces, el caso de los desaparecidos es sumamente doloroso para las familias y ese es un primer nivel, que es un nivel distinto al nivel de la indignación que esto genera en el pueblo de México, una indignación justa que reclama justicia y que además es necesaria. Pero son niveles distintos, no podemos subirnos al carro del dolor ajeno y despotricar simplemente y de alguna manera capitalizar, porque no siempre se capitaliza económicamente, también se capitaliza muchas veces de manera simbólica, capitalizar y lucrar con el dolor de las víctimas. Esto es otro nivel, el que tenemos que manejar con mucho cuidado. Estamos molestos, estamos indignados, el pueblo de México se ha lanzado a las calles a reclamar y es un reclamo justo. Nada más que hay que distinguirlo de también todos aquellos que quieren subirse al carro para de alguna manera lucrar y llevar agua a su molino de alguna manera, lo cual es injusto y es un abuso. Tenemos además otro nivel más allá de la indignación del pueblo, que es el nivel de todos aquellos que ven esto como una oportunidad, no participan en las marchas, no participan en los reclamos, y sin embargo ven esto como una oportunidad de golpearse unos a otros en el aspecto político, de decir la culpa es de quién, es de aquel o es de este otro, y ese es todavía otro nivel en el cual, si no estamos bien informados, pues podemos ser jaloneados y tomar postura sin tener suficiente información.
Entonces, me parece, además tenemos el nivel internacional, que tiene la mirada en México y que dice, oye, no se pueden desaparecer 43 estudiantes de la nada. Creo que lo más indignante del asunto, tenemos años con desaparecidos, años y sexenios, si queremos hablar de gobiernos, muchos con desaparecidos, con las indignantes, soy de Tamaulipas, me dolió muchísimo, con las indignantes narcofosas de San Fernando, con las muertas de Juárez, tenemos muchos años con todo este tipo de cosas, pero es la primera vez que de manera violenta y cínica es la policía la que se lleva a los desaparecidos, porque en todos los otros casos se podía alegar que el crimen organizado, se podía alegar que no sabemos quién fue, se podía alegar que estamos buscando, pero en este caso fue la policía de Iguala la que se llevó a los desaparecidos. Lo que pasó después no lo sabemos, hay muchas discusiones al respecto, pero estamos hablando de un crimen cometido por las instituciones que debieran estar ahí para protegernos. Eso es lo verdaderamente grave. Es indignante. Y bueno, tú hablabas de 43 desaparecidos, pero hay que subrayar que hay muchos más, y que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, comentó y dijo que asciende a 16,000 el número de desaparecidos en México. Esto es terrible. Y si te puedes imaginar ese dolor de cada una de estas madres, de cada una de estas familias, que esto fue la gota que derrama el vaso, vamos. Y que lo dices muy bien, Eneida, la indignación, el dolor, la exigencia de justicia, el ir a las calles y el pronunciamiento es válido por todo el pueblo de México. Pero usaste otra palabra muy bien, a río revuelto ganancia de pescadores, y decías, no se vale lucrar con el dolor del pueblo y tratar de llevar agua al molino. Por eso hay que estar alertas, sensibles, claros y con una actitud decididamente a favor de la paz. Juan Carlos, por favor, ¿cuál es tu opinión? Juan Carlos Núñez. Gracias, Yolanda. Pues coincido con lo que ha mencionado tanto tú como Eneida, en el sentido de cómo hacer de este tremendo dolor que está pasando especialmente esa gente, pero también la solidaridad de tantos mexicanos, una oportunidad para generar la paz, una oportunidad para construir ciudadanía que vaya más allá de la protesta, que es por supuesto explicable, que es importante, que hay que hacerla con voz clara, necesaria, reclamar, exigir, pero al mismo tiempo también tenemos que aprovechar para ir construyendo diferentes formas de relación en el país. Porque lo que ha ocurrido con otros casos, como los que ya ha comentado Eneida, es que la indignación es muy grande, pero después de la indignación se desinfla la participación ciudadana. Lo hemos vivido en muchos casos aquí en Guadalajara con el 22 de abril, una situación tremendamente dolorosa. Hasta hoy todavía no sabemos exactamente qué pasó. Siempre la exigencia de la justicia llega tarde, llega mal, o no llega regateada, o no llega, o de plano no llega. Cuando llega, no existen responsables. Las víctimas son doblemente víctimas porque no son suficientemente atendidas. La masacre de Acteal, por ejemplo, fue terrible también. Un grupo de indígenas orando en una capilla, orando por la paz. Llega un grupo de paramilitares, asesina entre ellas mujeres embarazadas, les abre el vientre a machetazos. Y hay una Esto no tiene nombre. Pero después como que se nos empieza a olvidar. No digo que hay que vivir todo el tiempo en el dolor, sino justamente cómo a partir de esos hechos podemos ir avanzando hacia una ciudadanía mucho más activa, mucho más participativa también, que exija justicia, pero que también vaya construyendo reforma. Exigiendo también a los partidos políticos, me parece que es clave. Creo que han dicho nuestros dos compañeros esta mañana con toda claridad la situación, así de claro. Me llama la atención esa pregunta que nos hacemos tantos, ¿cuántos muertos más se necesitan para que México despierte en realidad y tome conciencia y tomemos participación activa? Cuando ocurrió el 22 de abril, el del 1992, imagínese, pues pensamos qué dolor, pero finalmente hay ese grito que exige, y se fue callando el grito y se fue convirtiendo en cuestión de negocios si les daban o no económicamente una indemnización, y así se vendió la responsabilidad. No se dijo nunca quién había sido, y por supuesto que no hubo, ese sello fue, no existen responsables y no hubo consecuencias. Esa impunidad nos golpea la cara y nos dejamos que nos golpee, pero aquí se trata de una actitud dentro del marco de derecho. Esto es importante, no se puede hacer justicia por propia mano. ¿Qué me dices de los sucesos vandálicos que han ocurrido, Eneida? Sí, cuando yo hablaba de que hay quienes quieren capitalizar o pudieran querer capitalizar estos hechos, es que la indignación es tal
que falta prácticamente una chispa para que se encienda una mecha en Sí. cualquier lugar. Y esa chispa la puede encender alguien que quisiera capitalizar estos hechos para hacerse de poder, para golpear al otro, para muchas cosas. Y en Sí. ese sentido tenemos que ser muy cautos y tenemos que ser muy precavidos. Tenemos que tener también mucho cuidado con los chivos expiatorios. ¿Por qué? Porque más allá del que directamente dio la orden, hubo quienes la obedecieron. Es decir, hay toda una red de complicidad, toda una estructura de complicidad. Hubo quienes la obedecieron, hubo quienes sabían lo que estaba pasando. Bueno, hubo quienes eligieron como candidatos a personas con esa trayectoria. Cuando se gasta muchísimo del IFE, se me fue el término, en ese instituto, como para que los partidos no puedan tener la capacidad de investigar a sus candidatos, enriquecimiento ilícito de manera desproporcionada, y no se tuvo la capacidad para investigar al candidato. Creo que podemos exigir como ciudadanía ante estos acontecimientos, podemos exigir a todos los partidos que se investigue bien a los candidatos y que se nos pueda dar no una imagen maquillada, sino una imagen real de esos candidatos, y sino que el partido responda por las consecuencias de los candidatos que los representan. Así es. Una semana después una semana antes de que renunciara el gobernador de Guerrero, o que pidiera permiso el gobernador de Guerrero, el líder del partido al que pertenece, no quiero hablar ya de decir los nombres de los partidos, el líder del partido al que pertenece a nivel estatal, dijo claramente, yo me puse a analizar porque me pareció cínico esa declaración, en la que dijo: todas las instituciones y toda la sociedad apoyamos incondicionalmente al gobernador. Fíjate. Mientras México se estaba levantando, mientras se recababan firmas en el extranjero, y dije, ¿qué está entendiendo por instituciones? Las instituciones que se llevaron a los normalistas, ¿qué está entendiendo por sociedad? Sí. Mi grupúsculo que tiene ganancias en el poder. Es decir, una declaración profundamente cínica. Afortunadamente este señor pidió permiso después, pero bueno, el que hizo las declaraciones no pidió permiso y sigue ahí defendiendo ciertos intereses que tú dices, ¿cómo es posible que no reclamen ellos mismos a su propio partido y digan, oye, tenemos que aclarar lo que está pasando? Juan Carlos. El avance que hemos tenido en términos de la democracia ha generado también paradojas muy graves. Cuando los partidos de aquella época de oposición no tenían el acceso al poder, estaban conformados por personas afines a una ideología que buscaban un proyecto de nación y que luchaban por eso, por las vías democráticas. Y participaban en elecciones y perdían una y otra vez, o las ganaban y se las arrebataban, pero eran partidos todavía muy dibujados desde una propuesta de un proyecto de nación. Cuando la democracia permite el acceso al poder, curiosamente, en lugar de que esto se fortalezca, se degrada, porque el acceso al poder implica el ejercicio de recursos. Y entonces lo que empieza a pasar es que los partidos ya no están proponiendo proyectos de sociedad, sino vías de acceder más rápido al poder. Y de mantenerlo. Y entonces lo que ha ido pasando es que no les importa mucho quién sea el candidato, sino si el candidato genera o no y que votos. sea dócil al partido. Y entonces lo que tenemos son situaciones como esta. Ahora todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que ese alcalde haya llegado ahí? Sí. Pues nos dimos cuenta por lo que pasó, pero ¿cuántos alcaldes más estarán Podría en haber situaciones similares? Vamos a ir a un corte en ese momento, recordándole, amigos nuestros, que su participación es muy importante y subrayando la intención de nuestro programa de reflexionar sobre esta situación gravísima que sufrimos el pueblo de México y que no podemos soslayar, y que cualquiera de nosotros tiene la obligación de dar cuenta y pronunciarse al respecto. E insisto, de acuerdo con el Estado de Derecho. 3030-5350. Este teléfono está para servirle. Tenemos también el 3030-5385. Roberto Rábago le va a atender ahí para que nos dé un punto de vista. Y este es un llamado a la conciencia para empezar a leer, a estar alertas, a conocer. Tenemos un periodismo brillante en el país. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que hay periodistas que están siguiendo con la especialización del género y que necesitamos informarnos todos nosotros y no cerrar los ojos y decir, no quiero saber ni una palabra más. No podemos no saberlo.
Vamos a ir a un corte y quiero agradecer a los compañeros Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, que nos han apoyado en la parte de la producción de este programa. Regresamos en un momento y recuerde, 3030-5350, pero también el 3030-5385. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Amigos nuestros, su programa a las 9 con usted, esta mañana aquí en C7, con la intención de reflexionar en torno a la situación actual de nuestro país, dolorosa situación, indignante situación, engendradora de rabia, por supuesto, pero es muy importante reflexionar y echar luz a los hechos con toda claridad. Antes de continuar, me indican que es el momento de despedir a los amigos que nos reciben en Puerto Vallarta. Después del corte, para que usted tenga tiempo en ese momento, puede seguirnos también por la red www.c7jalisco.com. Puede seguir este programa a través de la red, porque después del siguiente corte nos desenlazamos de Puerto Vallarta, amigos de Puerto Vallarta. Próximamente, a partir del 1 de diciembre, estaremos en el horario de 29 años a las 9 con usted a partir del 1 de diciembre. Esta es una buena noticia. Excelente. Y bien, yo quisiera pedirles tanto a Juan Carlos como a Eneida Zúñer que recuperemos con toda claridad, de manera diáfana, sin que se preste a confusión, los hechos, el qué, cómo, cuándo y dónde ocurridos el pasado 26 de septiembre, que fue el disparador, el detonador de todo esto que se venía gestando en un caldo de cultivo terrible en nuestro país de los últimos años. Juan Carlos Núñez, en tu papel de periodista, por favor, ¿quieres recuperar los hechos ocurridos el 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero? Recordar en primer lugar que Guerrero es uno de los estados más pobres del país, con una historia también de inconformidad social y de luchas políticas, incluso armadas en los años 70. Sí, guerrilla. En ese contexto, en la normal de Ayotzinapa, que es una de las normales rurales donde se preparan a los maestros que van a ir a trabajar al campo, a educar a los niños en el campo. Estos jóvenes hacen un boteo, están buscando recursos para sus actividades y para su propia escuela. Hay unos autobuses y ahí empieza la historia de la violencia, porque de acuerdo con lo que ha informado la propia Procuraduría General de la República, al mismo tiempo había una actividad donde la esposa del alcalde Abarca, del presidente municipal de Iguala, estaba rindiendo su informe como presidenta del DIF municipal. Y se estaba previendo que en ese mismo acto se destapara ella como candidata para ser la siguiente alcaldesa. Ahí tenían ellos el temor de que los estudiantes fueran a irrumpir y hacer una manifestación afuera, y al parecer es cuando el alcalde da la orden de que lo impidan. La policía municipal, que eso es el dato clave, grave, es la que los detiene, y también informes de las propias autoridades señalan que los llevan hacia un lugar donde los entregan a un grupo de narcotraficantes, en esta alianza del presidente municipal con grupos de delincuentes. Esa es hasta ahora la versión oficial. De ahí desaparece, pasan un par de días sin que el tema sea atendido por las autoridades federales, se queda en el ámbito estatal. Y hay un dato que es clave y que es el que nos ha hecho reconocer la gravedad del tema, que es que fueron detenidos juntos por la policía de manera evidente, porque hubo dos momentos en que los atacaron. De hecho, en el segundo ataque ya hay periodistas que pueden ir narrando los hechos. Al principio, cuando ellos avisan que están siendo atacados, algunos medios de comunicación locales no atienden el llamado. Finalmente logran que vayan algunos. Recordemos también que en la balacera la policía dispara también contra un autobús de un equipo de fútbol de tercera división. Ahí muere uno de los muchachitos, una señora que iba en un taxi también. Pero lo grave es que fue la propia policía y que quedaron evidencias de ellos. Me parece que este dato es clave porque tú mencionabas, Yolanda, muy bien, que ha habido miles de desaparecidos en el país. Sí. La diferencia es que ahora
lo pudimos ver. Sí. Pero si hubieran sido de uno por uno, y si la versión oficial hubieran dicho, levantaron a un delincuente, no nos hubiéramos indignado, porque hemos normalizado también ya, que es otra de las cosas que creo que merece la pena. Hay que resaltar. Todos los días recibimos información de un muerto por aquí, otro por allá. Es parte de la normalidad, los desaparecidos, y damos por hecho de que son delincuentes. Ahora, gracias gracias entre comillas, a que fue un hecho tan notorio, tan masivo, Tan descarado. y documentado y tan descarado, nos podemos indignar y podemos exigir esa justicia. Pero ¿cuántos más habrá inocentes en esa pérdida? Y que basta con que en un boletín oficial se diga que eran delincuentes para que lo demos nosotros como ciudadanos por hecho y no nos indignemos, a veces hasta celebremos, decir que bueno, uno menos. Qué bien que acabas de decir, a veces hasta nos celebremos, porque creo que los tres hemos escuchado de muchos, y ustedes habrán escuchado de en qué andarían esos muchachos, aseveraciones muy a la ligera, y en donde tú comentabas, Eneida, se ha perdido la línea de lo que es realmente el bien y el mal. Sí, creo que tenemos que analizarnos todos y cada uno de nosotros de manera concienzuda, analizar nuestras acciones, analizar la manera en que afrontamos las cosas, porque se nos venden de manera muy facilona términos en los que se divide al país en buenos y malos. Sí. Los buenos y los malos. Claro que siempre nos ponemos del lado de los buenos, los malos son aquellos. Ayer les comentaba que leía un artículo, no quiero ni mencionar el nombre de la persona, pero el artículo decía, las personas normales ya estamos cansadas de esto, queremos que se acabe con estos izquierdistas que buscan el desorden y romper con la paz social. Estos manifestantes no buscan romper con la paz social. El grupo, su pensamiento político es muy aparte, no buscan romper con la paz social. Lo que exigen es paz social. Lo que pasa es que la paz no es la ausencia de la guerra declarada y contra el extranjero. La paz es eso que construimos todos los días en una sociedad en la que recíprocamente nos consideramos iguales y nos apoyamos mutuamente y buscamos poner condiciones sociales que permitan una convivencia efectivamente pacífica. Lo otro no es paz, lo otro es simulación. Los buenos, los malos, los normales, los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo, todo este tipo de términos dualistas lo que hacen es generar divisiones en las cuales es muy fácil lavarse las manos. Son los otros los que tienen la culpa, ya sea los de arriba, ya sea los de abajo, ya sea los de derecha, ya sea los de izquierda, pero son etiquetas, ojo con eso, son etiquetas que nos dan para digerir la realidad de manera muy fácil sin que se nos atore las complicaciones del asunto. Y ojo con eso, porque si tú recuerdas en el libro de Hannah Arendt sobre el juicio de Eichmann, lo que ella decía es, este hombre no es tonto, lo que pasa es que está acostumbrado a pensar con eslogans, con esquemas hechos, con los cuales él se explica toda la realidad sin pensar. Entonces, ojo con esas invitaciones a no pensar, con esos juicios facilones de los buenos, los malos, los que queman puertas. Pues hay unos que queman puertas, pero hay otros que han desaparecido personas y que son las instituciones que debieran protegernos. Yo creo que aquí es importante lo que acaba de comentar Eneida Suñer, la doctora Eneida Suñer, y yo quiero abundar sobre ello, recordar que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que se conoce como la doctrina del shock. La doctrina del shock es eso, es justamente las personas dicen, no importa, ya no queremos saber nada más, hagan lo que quieran, pero quítenos este miedo, porque el miedo es una manera de controlar al pueblo. Esto es importante decirlo, la doctrina del shock es, no importa quién venga, no importa cómo lo hagan, pero no queremos saber más porque nosotros somos los buenos y toda esa virulencia, no queremos saber nada de ella. Entonces, esta es una situación justamente como lo has dicho, Eneida, es polarizar los extremos. Exacto. Y esto es muy peligroso, y que se deslizan en medio de esta situación de miedo, de temor, se desliza cualquier iniciativa y el pueblo queda completamente sumergido en el miedo y decir hagan lo que quieran. Y peligroso sobre todo por el lugar en el que nos ponemos. Ante este tipo de dualismos, normalmente nosotros nos ubicamos en el lado de los buenos, de los normales, de los etcétera, y no asumimos la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en la construcción de este país.
la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en la construcción de este país que queremos. ¿Qué país queremos y qué estamos dispuestos a hacer? Esa es la pregunta que hoy... ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Vamos a ir a un corte. Gracias, Puerto Vallarta, que nos siguen. Y recuerden que pueden escucharnos a través de www.c7jalisco.com. Hay un desenlazamiento en este momento a través de este canal, pero pueden escucharnos a través de la red. Volvemos después del corte. 3030-5350, 3030-5385. Sí. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Ese atole con el dedo de los de arriba se dignaron a ir hasta su casa. Hablar con ellos, sí. Estábamos hablando de tantos detalles, de tantas situaciones, del momento en que los padres de familia reciben información y que les dicen, pero es que el presidente habló con ustedes. Sí, no nos importa, queremos a nuestros hijos. Bueno, es un dolor tan grande. Gracias, Silvia Partida, que nos llama y dice, la policía es pueblo y está matando a sus hermanos. Esto es terrible. Se han dado matanzas impunes, como la de Tlatelolco, la de Acteal, la de Cholula y una de las últimas, además de la de Ayotzinapan, la de Tlataya. Nos comenta Silvia Partida. Juan Carlos. Sí, este caso ocurrió justamente en la población de Tlataya, en el Estado de México. En una bodega había unos grupos de presuntos delincuentes. Llega el ejército y en la versión oficial que aparece por primera vez se señala que en el enfrentamiento pues murieron las personas que estaban ahí en esa bodega. Una investigación periodística reveló que no habían muerto en el enfrentamiento, sino que habían sido prácticamente fusiladas por algunos de los militares que participaron en el enfrentamiento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una investigación y efectivamente hace unos días emitió la recomendación donde pues se demuestra que sí hubo ese abuso, esa ejecución y al mismo tiempo fueron detenidos algunos de los soldados que participaron ahí. ¿Detenidos? ¿Quién dio la orden? Pues es un poco lo que hablábamos hace un momento, de una justicia que se queda en la superficie. Media regateada, que no llega, aunque en los discursos siempre llegaremos a fondo, es la frase típica de los políticos, caiga quien caiga, y lo vemos que la impunidad permanece. Otro caso del que no hemos hablado es el de los niños quemados en la guardería ABC, pues igual pasan los años y no hay justicia. Sí, es una justicia mediática, se encuentra un chivo expiatorio para calmar las aguas ante el público y ya. Gracias, Jaime Hernández. El gobierno es el principal padre, dice, del inicio de las guerrillas por la represión del pueblo. Ha aumentado la violación a los derechos humanos, nos dice Jaime Hernández. Luz Mantecón, agradezco el programa por tocar estos temas tan importantes, qué bien que lo hagan en C7, nos dice a través de este programa, dice Luz Mantecón. Estoy sumamente preocupada, dice, y todos lo estamos, por nuestros hijos, nuestros nietos que son estudiantes. De pronto uno, y entiendo a Luz Mantecón, dice, bueno, mis hijos salen a la preparatoria, salen a sus estudios y volverán. Parece que es exagerado, pero estamos viendo situaciones que explican ese miedo, ¿no, Eneida? Y volverán, y si no vuelven, su dignidad, más allá de que mueran en una balacera accidental o intencional, etcétera, su dignidad será respetada, o me devolverán no solo el cadáver de mi hijo, sino a un hijo cuyo nombre es mancillado porque me lo regresan como delincuente. Sí, mi hijo salió a sus clases y regresa, y no solo no regresa porque es asesinado por las causas que sean, pero además ya trae la etiqueta de algo hizo, es delincuente, seguramente. ¿Por qué? Porque en un país de buenos y malos, pues los malos son los que tienen que pagar y los buenos no hacen nada. Maniqueísmo en pleno. Eneida hablaba hace un momento del tema del lenguaje. Y eso es importantísimo. Yo como periodista he estado insistiendo a los colegas en no asumir el lenguaje de la guerra. Exacto. Es decir, cuando un periodista dice narcofosas, está dando por hecho que los que están ahí son narcotraficantes. Sí. Y entonces, ¿quién va a exigir justicia por eso? Claro. No podemos asumir ese lenguaje porque estamos delincuenciando, por decirlo de alguna manera, a cualquiera.
Entonces, decir narcofosas es condenar a los que están etiquetar. en esas y decir, esos serán Sí. culpables sin que sepamos ni siquiera quién son. Por eso se habla Ya con toda sabemos. claridad de presuntos criminales, de presuntos responsables de tal o cual Sí, suceso. decir una fosa o el levantón, Sí, ¿no? sí. Decir un levantón, bueno, si lo levantaron, por algo sería. Por algo sería. Que es Sí. distinto a decir se lo llevaron. Claro. Se lo Se llevaron, lo desaparecieron. violando sus derechos, O se lo llevaron. ejecutaron, Sí, no lo asesinaron. Sí. Y me llama la atención esto que dices, Yolanda, de los presuntos delincuentes y los presuntos implicados, que con las marchas y las manifestaciones no se dijo los presuntos manifestantes quemaron puertas, cuando sabemos que había muchos infiltrados. Sí. Entonces, no, ahí fueron los manifestantes, ahí no se habló de presuntos. Ahí fueron manifestantes a los que se les acusó de quemar puertas y demás. Y hubo algunas declaraciones verdaderamente, voy a decirlo, verdaderamente estúpidas, de reacciones en las cuales sí, a río revuelto ganancia de pescadores y se desgarran las vestiduras y declaraciones tajantes que son imprudencias y verdaderas, en el mejor de los casos imprudencias, porque en otros con toda la premeditación de río revuelto ganancia de pescadores. Hay que tener muchísimo cuidado con esos exabruptos de entrada, y ahora con la facilidad de las redes cualquiera puede subir una opinión así que circula y va girando y va causando reacciones, ¿no? ¿No, Eneida? Sí, es tremendo todo esto. Para este programa yo estuve revisando algún material que a mí en su momento me conmocionó y me dejó pensando mucho, que es Frente al Límite de Torov, donde entrevista a víctimas de la Segunda Guerra Mundial, a sobrevivientes, etcétera, y otro es La Tentación de la Inocencia de Pascal Bruckner. Frente al Límite, en Frente al Límite Torov pone el caso de los que mueren por el ideal, los héroes, el héroe que muere por un ideal, pero que es capaz de, en aras de ese ideal, sacrificar a muchos seres humanos concretos. Y nos dice, mucho ojo con el que muere por ideales, Sí, porque porque puede olvida a las matar por personas ideales. concretas y porque además los ideales son fácilmente manipulables para cualquier fin. Sí. Hitler manejó ideales, no Sí. dejaremos que Rusia llegue hasta aquí, etcétera. Y él promueve lo que llama virtudes cotidianas, lo que permitió sobrevivir a los sobrevivientes de los campos de concentración fueron lo que él llama las virtudes cotidianas. El respeto por el otro, por la persona concreta, Sí. el respeto a la dignidad propia y ajena, y la dignidad entendida como no permitir ser pisoteado, aunque las condiciones están hechas Sí. para que fisiológica y biológicamente yo pueda ser pisoteado, Tu no dignidad. permitir que eso derrumbe mi espíritu. O sea, mantener mi Exactamente. dignidad, la solidaridad, el compartir el pedazo de pan. Yo me quedo con hambre y tú también, pero no nos morimos ninguno de los dos. Sí. Es decir, esas son las virtudes cotidianas y se realizan con personas concretas, con los cercanos. Por eso digo, reflexionemos mucho en nosotros mismos, en lugar de dividir el país en buenos y malos, en nosotros Claro. mismos. ¿Qué actos estoy haciendo que fomentan la convivencia social, una convivencia social sana? ¿Y qué actos estoy haciendo que me parecen insignificantes, pero lo que están fomentando es una convivencia social cada vez más insana? Porque si todos los realizamos, estos actos que impiden la convivencia, pues nos estamos El caldo, atropellando sí. mutuamente. Es el caldo de cultivo, lo hemos dicho en otros Exacto. programas, esas pequeñas violaciones a los derechos humanos, esas pequeñas agresiones cotidianas, son el caldo de cultivo de la gran violencia, hay que decirlo así. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, o sea que sí podemos hacer mucho por la construcción de un México pacífico, de un México honesto, Y un de México nues- más desde nuestro responsable. propio lugar. Claro, me llama la atención esto que comentas, Eneida, porque fue el punto de partida del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. ¿Quién realmente logra sobrevivir? Ese encuentro de los pequeños, siempre ante la situación más difícil, se cuela la libertad de reaccionar a ella como tú elijas, ¿no? Elegir esas pequeños actos cotidianos de encuentro en lugar de ir por la vida encerrado en el miedo o en la O agresión. proclamando heroísmos que son inalcanzables y que terminan sí. desesperándonos. Es muy fácil creer en la verdad, en el amor, así en abstracto, pero la vida te exige cotidianamente dar cuenta de ello, con una persona específica y concreta, con un rostro que se te presenta, y no así platónicamente, la verdad perfecta, el amor perfecto. No existe así.
es ese enfrentamiento y ese reto cotidiano por sostener y dar cuenta de lo que creemos. Gracias, Alejandro Hernández, dice sobre los normalistas, es muy bueno que ellos hicieran sus marchas, sus demandas. Algunas personas de la sociedad piensan que hay personas que se aprovechan para hacer destrozos y ya finalmente, dice Alejandro, uno tiene miedo y incluso hasta a manifestarse, ¿no? Me llamó la atención algunos de los manifestantes en las diferentes contingentes que se han expresado. Dice, voy tapado porque si me destapo me desaparecen. Esto es lo que está ocurriendo, como nos dice Alejandro. Juan Carlos Esparza, yo estuve presente en la marcha de la Ciudad de México y fue sorprendente que hubo paz, había niños, ancianos, todos en calma, marchando y manifestándose, y se dio de personas infiltradas que fueron quienes finalmente quemaron la puerta, que hable, que se reconozcan los infiltrados y quién los manda. Sí, mucho cuidado con esto también. Saludos, nos dice la señora Hernández, qué tristeza la de los padres y qué tristeza escuchar no hay culpables, ojalá y que se haga la luz. José Alfonso, ¿por qué no proponemos que se quiten tantos partidos políticos, que se gasta demasiado dinero en campañas y esta pelea por el poder provoca acciones como las que se están dando y compromisos de campaña? Jorge Valencia Rentería dice, espléndido, qué bien que se esté abordando en C7 este tema con tal apertura, gracias por llamar. En fin, tenemos varias llamadas, 30-30-53-50, 30-30-53-85, y es importante subrayar una y otra vez la intención de este programa, que es invitar a la reflexión, punto. Invitar a la reflexión, a la conciencia y a asumir la responsabilidad de construir juntos un México de mayor paz. ¿Cómo? No se requieren las grandes acciones y desgarramiento de vestiduras. Cada quien lo que nos toca hacer bien y éticamente hablando, cerrando el paso a la virulencia, que lo único que hace es exacerbar el miedo y la desinformación. Por eso invitamos a que se enteren, a que lean los periódicos, las crónicas, las editoriales, a que seleccionen exactamente aquello que ustedes consideran y hagan uso, vaya, de su libertad también de creer y de evaluar la situación de este México dolorosamente actual. Eneida. Sí, o sea, de pensar por sí mismo. Si estoy leyendo un artículo que va en una línea muy clara, pues voy a buscar información que vaya en otra línea para yo mismo tratar entre ambos de buscar, bueno, cuál me parece yo desde mi razón que tiene sentido, cuál no tanto, y no necesariamente las cosas son en blanco y negro, uno está bien, otro está mal. Entre varios artículos yo puedo ir construyendo y descubriendo las cosas. Yo quería compartirles una lectura del otro libro que les traía, que es La tentación de la inocencia, de Pascal Bruckner, que no es otra cosa que la tentación de la victimización, por eso se llama La tentación de la inocencia. Y en él dice, decir que nunca se es culpable equivale a decir que nunca se es capaz. La finalidad de la existencia ya no consiste en crecer o en superarse, sino en preservarse entre algodones. La victimización es el recurso del que, presa del miedo, se constituye en objeto de compasión en vez de afrontar lo que le atemoriza. A mí este libro me parece muy rico, una reflexión muy interesante, porque, bueno, ahorita estamos viendo a personas valientes que salen a las calles y que reclaman y que exigen justicia a pesar de la situación, pero te digo, a mí me preocupa la otra cara del asunto, esos dualismos en los que nos dividimos en los buenos, los malos, los normales, los que solo buscan la revuelta y que muchas veces se promueve desde los medios, o que haya un infiltrado que haga un escándalo puede llamar toda la atención de los medios cuando había miles o más de personas pacíficamente, familias manifestándose. Entonces, ojo con no caer nosotros en la victimización. Es que el gobierno tiene que resolver los problemas. Es que nosotros somos el país. Sí. O sea, nosotros somos los que tenemos que resolver los problemas y no somos víctimas. Nadie tiene que resolvernos el problema. Tenemos que demandar justicia, eso sí, y tenemos que buscar por qué causas. Sería terrible, antes del corte, ya me están indicando un corte, sería terrible pensar en pobrecito México, es un pueblo de víctimas. No, es una nación que no hemos sabido construir la paz. Nosotros, todos, usted, yo, todos nosotros. Y vamos a ir a un corte, regresamos en un momento. 30-30-53-50, 30-30-53-85. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. De narcocosa. A las 9 con usted. Continuamos.
Gracias por todas sus llamadas. Me entrega Roberto Rábago otro grupo de llamadas. Federico Velasco de Mezquitán del Country dice sobre el poder, no importa el partido que sea, hemos visto cómo el poder corrompe y eso es parte de la política, dice, ya sea en la política, en la religión, en el narcotráfico, el poder corrompe, dice Federico Velasco. ¿Sí, Aquí yo observaría, el poder corrompe pero tiene dos caras, el que está en el poder y el que es servil con el que está en el poder. Me parece que parte de la corrupción tiene mucho que ver con el que es servil, con el que está en el poder, porque Sí. acostumbra al que está en el poder al servilismo. Gonzalo Nicino, muy lamentable la situación en México. Pienso que debemos tratar de empatizar con las personas que viven en el campo, dicen, los medios rurales, en situación en general padecen injusticia, pobreza, falta de oportunidades, ¿sí? Los políticos temen cuando ellos se manifiestan porque funcionarios son beneficiados por todos los privilegios que tienen y no quieren perder el poder. Va a llegar el momento en que podría ocurrir una revolución y es muy complejo toda esta estructura. Ahora muchos están en zona de confort, dice, y esto es, para los políticos la moral y la ética no existen, comenta, hay muchos caídos en nuestra nación, comenta Gonzalo Nicino. Hay varias preguntas por aquí en donde se percibe un temor a las posibilidades de que se dice de pronto con mucha facilidad, es que esto puede ser una revolución. ¿Qué opinan los presentes? Vamos a reunir todas estas llamadas. Juan Carlos, por favor. Sí, y me parece que quienes nos hemos estado manifestando en diferentes foros y en la calle, en las universidades, lo estamos haciendo de manera pacífica pero firme. Sí. Queremos justicia, me parece un deber ético exigir justicia, no hacer como que no pasa nada. Y los brotes violentos pues se han ido suscitando, pero no son generalizados ni son la mayoría. Ni es lo que queremos. Ni es lo que queremos. Es cierto que hay gente ya muy desesperada. Es cierto que muchas de las políticas públicas no acaban de resolver los problemas urgentes del país. En un país donde miles de jóvenes no tienen oportunidad de trabajos dignos, de empleo justo, incluso los universitarios Sí. salen y no hay trabajo, los trabajos son precarios, los que alcanzan a estudiar, porque miles de jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar, no hay universidad para todos, una crisis económica sostenida, pues eso obviamente hace que la gente se desespere. Ahí es la urgencia de las autoridades del Estado de establecer políticas públicas justamente que atiendan y resuelvan las necesidades más urgentes del país. Una revolución me parece que sería, pues ya lo hemos vivido, una tremenda violencia que no necesariamente va a terminar por resolver. Hace poco hubo un grupo de los exguerrilleros de Jalisco que presentaron unos libros sobre su memoria, me invitaron a presentarlo y decían, pues es que nos fuimos por la vía armada, pero esa no era la solución, ni será nunca. Claro. La violencia no puede serlo. Pero sí una participación activa. Sí. Eso me parece que es clave, activa, de ciudadanos mucho más conscientes, porque creo que estamos luego mucho en el otro extremo de, bueno, pues mientras no me toque a mí directamente. Sí, exacto. El problema es que ya no existe ese no me toca a mí, ya nos tocó a todos. Me refiero a que esa violencia la estamos viviendo todos. Claro. De una manera u otra la estamos viviendo. Yo siempre les hago la metáfora de cuando estás en un foso, como en aquella época en que ponían a los leones, los cristianos ante los leones y el pueblo gritaba. Ahora resulta que todos estamos en el foso. O sea, ya no hay de que desde aquí lo miro. Estamos involucrados. Esta situación nos interpela a todos y a cada uno de nosotros. Claro. Y además las revoluciones son hijas de una época en la cual se pensaba que si quitamos a un gobierno por la violencia cuando ya no hay otro recurso, en automático vamos a poder instaurar un orden de paz y etcétera. Y eso no es así. Lo sabemos y lo sabemos por experiencia propia. La historia somos lo ha dicho. Nietos, somos bisnietos de quienes tomaron las armas y se dieron cuenta que ese no era el camino y que todos terminaban triturados y que los que terminaban triturados, muchos de ellos, y que en última instancia los ideales con los que había surgido la revolución no fueron los mismos con los que se terminó imponiendo e instaurando un orden. La revolución no es el camino, precisamente como decía Juan Carlos, todas estas manifestaciones son intentar
dejar claro que no estamos de acuerdo, dejar claro que queremos otras cosas y pensar de manera propositiva cómo le vamos a hacer para construir esto, cómo le vamos a hacer para generar un mundo más justo, donde la riqueza sea repartida de manera más equitativa y donde no nos permitamos gobernantes que se den el lujo o de que se den el lujo de despilfarros mientras buena parte del país está padeciendo hambre, o tener a los hombres más ricos del mundo a costa de un país que no tiene lo necesario para estudiar, para subsistir, para salir adelante, para vender su cosecha, donde hay abusos de todo tipo. Bueno, pues en todo esto, cada uno en el lugar que nos corresponde, tenemos que ver cómo ser coherentes con esto que estamos predicando y con el mundo que decimos que queremos. Así es. Juan Carlos. Sí, yo en mi columna de ayer en el periódico, y sin ponerme de acuerdo con Eneida, pues era muy parecido a lo que decía hace un momento, la construcción del Estado de Derecho. Así es. A la que tanto ha llamado el presidente de la República. Pues nos espantamos con toda razón de que los policías hayan entregado a los jóvenes con los delincuentes, pero en todos los ámbitos de la vida, ese desprecio por la legalidad, por las leyes y por el respeto hacia los demás, permea en el país. Claro. O sea, no podemos tener policías santos, o bueno, si no santos, por lo menos justos. Si no somos legales, un pueblo. Si el pueblo no es... No respeta. No impulsa, o sea, no es gente que vino de otro lado. Son personas que forman parte de nuestras comunidades. Si estamos acostumbrados todo el tiempo, en todos lados, a violar la legalidad, a imponer nuestra voluntad sobre los otros, pues ¿cómo podemos esperar también que tengamos otro tipo de gobernantes, de policías? Y digo desde la señora que se estaciona en doble fila, el que construye donde no debe, el que se apropia de una banqueta, el del botecito. El que deja el excremento de su perro frente a la casa del vecino, sí. Todo esto que está ocurriendo ahorita en México, y mira, que lo podemos ver. Simplemente bajamos en este momento y vemos carros estacionados sobre la banqueta aquí. Esas son violencias, Esa es la ciudadanía que somos. Estacionarse en doble fila cuando van por los hijos a la escuela, señoras, por favor. Insisto, hay mil actitudes cotidianas que hablan de un pueblo que no respeta, que no está inmerso en la legalidad. Y exigimos, entonces, acá sí, pero yo no lo hago. Claro. Lo hemos dicho desde siempre. Carlos Pegueros Ibarra, yo estuve ayer a las 7:45 en la Plaza de Armas de Guadalajara en el mitin de los padres de Ayotzinapan. El mensaje fue claro, un llamado a la calma, a la no violencia. Cuando se dio un conato, ellos inmediatamente lo frenaron. Dice, ellos, los de Ayotzinapan, están por la no violencia. Gracias por este programa, también gracias Jesús Galindo Esparza de Tlajomulco. Es el momento de actuar, del gobierno dice de actuar y gobernar verdaderamente bien, y del pueblo, de nosotros, insisto, en esta responsabilidad de cada uno de nosotros, como lo ha hecho Eneida, como lo ha hecho Juan Carlos, como lo he venido haciendo también. Toda la semana hemos estado haciendo un llamado sin ponernos de acuerdo. Coincidimos todos en que es importante asumir ese respeto por lo legal, por la legalidad en sus pequeñas representaciones cotidianas, si queremos exigir realmente que no sea esto un México terrible. Es el momento que la ciudadanía de exigir sus derechos, dice Jesús Galindo. Todas sus llamadas coincidimos, claro, por ello. Y estamos en los últimos minutos del programa. Para cerrar, Eneida, ¿qué dirías? Pues una invitación a pensar seriamente cómo puedo yo individuo, construir la paz, cómo puedo aportar algo en la construcción del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no nos va a caer del cielo, no nos gusta cómo está, cuestionamos mucho hasta qué punto es derecho el Estado de Derecho, sin embargo somos parte de él y somos nosotros los que podemos contribuir a mejorarlo o empeorarlo. Juan Carlos. Necesitamos participar activamente como ciudadanos en la construcción de estas posibilidades de formas diferentes de interactuar entre nosotros, de interactuar con el Estado. Hay que exigir justicia y hay que buscar la construcción de la paz. Y amigos nuestros, estamos prácticamente al final de nuestro programa de hoy. Yo quiero dar las gracias a tantas personas que están marcando nuestros teléfonos, que nos están escribiendo a través de las redes, que se comunican con nosotros. Y sí, la fuerza es el nosotros, precisamente esa es la fuerza. No hay actividades aisladas, no soy yo solo en el mundo, soy yo con los demás conmigo. Y si tratamos de seguir esa legalidad, aunque no te vean, si está en rojo no pasas el alto, en fin,
todas estas acciones que hemos repetido una y otra vez, pero que tienen que ver con la apuesta por lo legal, por el respeto al Estado de Derecho, por construir juntos un México mejor, yo creo que tendríamos que hacernos la gran pregunta: ¿queremos una historia de muerte? ¿Queremos una historia de aniquilación, de virulencia en nuestro país? ¿O estamos intentando construir una historia de verdad, de amor, de armonía, de serenidad, de paz, de tranquilidad? Tiene que ir más allá del discurso, tiene que ir reflejado, vaya, en los actos cotidianos que inciden maravillosamente, sí, lo positivo incide maravillosamente. Los resultados además son inmediatos, uno puede entender, puede reflejarse en el rostro del otro cuando estamos apostando por lo mismo. ¿No es así, Eneida? Sí, totalmente de acuerdo, Yolanda. Juan Carlos, nos quedan unos segundos. Sí, bueno, pues esa reiteración a ser, dentro de la tristeza y del dolor, a ser optimistas. Así es. ¿Queremos una historia de muerte? ¿Queremos una historia de vida, de paz? Está en nuestras manos. Amigos, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana jueves continuaremos con temas en torno al cine. Hasta entonces, muchas gracias y que tenga usted muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.